26 de Génesis, capítulo 26, del 1 al 22. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo a Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer, ¿cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y muchas labranzas. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y lo llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esed, porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sinna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y frutificaremos en la tierra. Amén y amén. Siéntense, hermanos. Voy a hacer una pregunta, no para que me la contesten, sino para como introducción al tema de hoy. ¿Cuántas promesas de Dios tiene usted en su vida? ¿Cuántas promesas Dios le ha dado a usted? De pronto desde que usted se convirtió, de pronto en este año, ¿cuántas promesas tiene usted de Dios? Y otra pregunta, ¿cuántas promesas esperó usted que se cumplieran en este año 2018 en su vida? ¿Cuántas promesas de Dios usted las esperó? ¿Y cuántas promesas de Dios usted no las vio cumplidas en este año 2018? La historia aquí en Génesis capítulo 26 comienza presentándonos un problema y un problema muy serio. Dice el versículo 1, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. ¿Cuál es el problema grande, el conflicto que nos muestra iniciando la lectura de hoy?
hambre. Hay un problema de hambre en la tierra. O sea, cuando estamos hablando de hambre, iglesia, estamos hablando de un problema muy terrible, porque el hambre trae violencia, el hambre trae miseria, escasez, sufrimiento, trae enfermedades, el hambre trae muerte. Entonces el Señor empieza hablándonos en esta mañana de un problema tremendo, de un problema muy difícil. Nosotros tenemos el caso de un país aquí cercano a nosotros. Usted ya sabe de qué país estamos hablando, que está viviendo una situación de hambre, de miseria, de escasez, y se ha producido un éxodo, salida. La gente de ese país vecino ha salido por todas partes del mundo. Nuestro país está invadido de esas personas. ¿Por qué? Porque han sido atacados por el hambre, por la escasez y por la miseria, por la muerte y la enfermedad. Nosotros no entendemos eso. Nosotros los colombianos no dimensionamos realmente el problema que encierra el hambre. ¿Por qué nosotros no dimensionamos, iglesia? Porque nuestro país es un paraíso. Porque este país es un paraíso rico en fauna, en flora. Este país, hermano, tiene toda clase de clima. Usted quiere clima caliente, sabe para dónde irse. Usted quiere clima templado, sabe para dónde irse. Usted quiere clima frío, usted sabe para dónde irse. Usted quiere comer cierta fruta, usted sabe dónde la consigue. O sea, nosotros los colombianos no podemos de pronto dimensionar qué es el hambre, porque gracias a Dios no lo hemos sufrido. Pero entonces vamos a mirar que el hambre está simbolizándonos en esta mañana el problema más terrible que usted pueda estar pasando o que usted pueda estar viviendo, ¿sí? Cambiemos el hambre por una situación bien difícil que usted tiene en su vida. Aquí en el pasaje estamos hablando de Isaac. Dice que Isaac, en el versículo 1, se fue a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. ¿Quién era Isaac? Isaac era el hijo de Abraham. Y dice aquí que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre. O sea que en Palestina o en Canaán, más bien, las cosechas dependían muchísimo, ¿era de qué? De las lluvias. Para que hubiese cosecha necesitaban lluvia. Y en el Antiguo Testamento, el hambre, en el Antiguo Testamento nos muestra la palabra de Dios que el hambre era muy común. El hambre en aquella región era por causa de las sequías prolongadas que habían allí en Canaán. Entonces nosotros vemos en el versículo 2 que dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. No desciendas a Egipto. ¿Por qué cuando había hambre ellos descendían a Egipto? Porque resulta que en Egipto hay un río que se llama el río Nilo. Y en Egipto las cosechas, debido a que ese río crecía, inundaba periódicamente los campos de cultivo, allá no había escasez, no había hambre. ¿Ustedes se acuerdan la historia de José? El que fue vendido por sus hermanos, ¿a dónde corrió? Perdón, ¿a dónde se lo llevaron? A Egipto. ¿A dónde corrieron sus hermanos cuando hubo hambre en Canaán? A Egipto. Allí fue donde José se da a conocer por sus hermanos. Y es cuando él los manda a traer de allá de donde estaba el hambre y los hace habitar en Egipto, en Gosén, en la tierra de Gosén. Y si usted se va al capítulo 12 de Génesis, allá habla de que hubo un hambre en los tiempos de Abraham y que fueron a Egipto. Si usted se va al capítulo 20 de Génesis, allá habla de que hubo otra época, de hambre y que Abraham entonces no fue a Egipto, sino que se quedó ahí donde está su hijo hoy en la historia, en Gerar. Entonces el Antiguo Testamento nos está siempre hablando acerca de la sequía, acerca del hambre que hubo en esos tiempos del Antiguo Testamento. Entonces corrían a Egipto, pero el Señor dice aquí, se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, porque ya Isaac, como había hambre, dijo, voy a hacer lo que hizo mi papá, me voy para Egipto, allá voy a conseguir comida. Allí había cosecha regularmente, ¿sí? Y nunca faltaba.
Era segura las cosechas allí. Pero ¿qué simboliza Egipto? Eso es lo que quiero que toquemos en este momento. No desciendas a Egipto. Y el Señor nos está diciendo en esta mañana lo mismo. Iglesia, no descienda a Egipto. ¿Qué simboliza Egipto? Simboliza el mundo, ¿verdad? Nosotros decimos siempre, Egipto es el mundo. Y sí, por supuesto que sí simboliza el mundo, pero también simboliza el falso refugio. El falso refugio. O sea, no desciendan a Egipto, están diciendo, no busquen refugio en el hombre, no busquen solución en el hombre. El Salmo que usted leyó conmigo, 146, yo quiero que lo miremos un momentico, vaya conmigo al Salmo. Leímos ese Salmo porque ahí dice, mire lo que dice el versículo 3 del Salmo 146, dice, no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Cuando el Señor nos dice, no descienda, iglesia, a Egipto, le está diciendo a usted y me está diciendo a mí, no confíen en el hombre, no confíen en los príncipes, no busquen solución al hambre, a la situación que usted tiene en Egipto. Y dice la palabra en el 4, pues sale su aliento, mire lo que es el hombre, el príncipe, dice, sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos, o sea que es el hombre, nada, hermanos, ¿sí? Para que nosotros pongamos nuestra confianza y busquemos nuestras soluciones en el mundo y en el hombre. Y dice el versículo 5, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Por eso el Señor dice, el ayudador de ustedes soy yo, el que provee en ustedes soy yo. No desciendan a Egipto, no desciendan a Egipto. Dice el 6, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, abre los ojos a los ciegos, levanta a los caídos, ama a los justos, guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda. Hermanos, ¿a quién tenemos que ir? ¿A Egipto? No. No desciendan a Egipto, dice el Señor en esta mañana, iglesia. Y vamos al Salmo 118. El Salmo 118, el 8 y el 9, el Señor nos sigue diciendo, no desciendan a Egipto. 118. Versículos 8 y 9. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. No desciendan a Egipto. Falso refugio es el mundo. Falso refugio, hermano, es el mundo y todo lo que el mundo nos ofrece. Tenemos a un Dios vivo y verdadero. Al Dios de los imposibles, en Él es que tenemos que refugiarnos. Jeremías 17, vamos a Jeremías 17 del 5 al 8. Jeremías 17, del 5 al 8. Ya, hermanos, tratemos de buscar lo más rápido que podamos. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. No desciendan a Egipto, no busquen refugio en el hombre ni solución en el hombre. ¿Qué está haciendo el cristiano, el que dice ser cristiano hoy, seguidor de Yeshua? ¿Qué está haciendo? Está descendiendo a Egipto, hermanos. Lo mismo que hace el mundo,
el cristiano, el que dice ser cristiano hoy, lo está haciendo igual. Yo ya no me aguanto esta situación, me separo. Yo ya no aguanto esta situación, me divorcio. ¿Cuántos pastores y líderes, seguidores del Mesías, se están casando 2 y 3 veces? No desciendan a Egipto, mis hermanos. No tenemos por qué hacer lo mismo que está haciendo el mundo. No tenemos que buscar solución, dice el Señor, en el mundo, ni en el hombre. Usted lo está leyendo conmigo en su palabra. Ya no aguanto más esta enfermedad. Entonces corre el que dice ser seguidor de Yeshua a buscar brujos, a buscar lo que dice la nueva era para solucionar su situación. Ya no aguanto este problema económico y corre el que dice ser seguidor de Yeshua, del Mesías, corre a ser torcido, a decir mentiras, a buscar la solución fácil. No desciendan a Egipto, dice el Señor en esta mañana, hermanos. No sé por qué no le puse ese título a la predicación de hoy. No desciendan a Egipto. Ruth, capítulo 1. ¿A qué me haréis semejante? Dice el Señor. ¿A quién me compararéis? ¿A quién estamos comparando al Señor, hermano? ¿Con quién lo estamos comparando para descender a Egipto? ¿Por qué estamos viendo a Dios tan poca cosa, insuficiente para solucionar nuestro problema? Usted va a tener la respuesta al final de esta predicación. ¿Por qué el cristiano está descendiendo a Egipto? Porque está viendo a Dios insuficiente y porque no está creyendo en la palabra de Dios, que es viva y eficaz, eterna y para siempre. Ruth capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor en Ruth: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre. De nuevo, estamos situados en el mismo problema, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. No desciendas a Egipto. ¿Qué hizo Abimelech? Cogió a su mujer Noemí con su hijo Kelión y Malión y se fueron para Moab. ¿Sabe qué quiere decir Belén? Estaban en Belén. Belén quiere decir casa del pan, casa fructífera. Pero se fueron de la casa del pan, de la casa fructífera, ¿a dónde? A Moab, que quiere decir casa de incesto. Ustedes saben lo que quiere decir incesto, ¿no? El incesto que hubo, de ahí salió Moab y Amón. 2 pueblos. Las hijas de Lot emborracharon a Lot, su papá, y se acostaron con él. Y tuvieron esos 2 hijos, Moab y Amón. ¿Y a dónde corrió Abimelech? ¿A la tierra de qué? A los campos de Moab. O sea, tierra de incesto. O sea, tierra de pecado. ¿Y qué pasó, hermano? Este hombre Abimelech murió allí. Murieron sus 2 hijos. Y su esposa Noemí, que quiere decir dulzura, se tuvo que devolver con sus 2 nueras, y cuando se devuelve solamente queda con una se va, ella la despide y la otra vuelve con ella, que es Ruth, la moabita, ¿sí? Vuelve con ella. Y cuando venía Noemí, dulzura, con su nuera Ruth, le dice: ya no me llamen más Noemí, ya no me llamen más dulzura, llámenme Mara, amarga, amargura. ¿Cómo se fue? Dulce. ¿Y cómo regresó? Amarga. No desciendan a Egipto, hermano, porque nosotros no vamos a recibir nada bueno en Egipto. Nada bueno. Frustración, desilusión, amargura, mentira y todo lo que usted le pueda poner ahí de más. Versículos 2 y 3 de
Génesis capítulo 26. Dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra. Ahí hago un pare. Dice, no desciendas a Egipto, habita donde yo te voy a decir y habita como forastero. Entonces estamos viendo algo ahí. El Señor le está diciendo dónde debe quedarse y cómo debe quedarse. Habita como forastero. O sea que le está hablando en un presente. Tú te vas a quedar donde yo te diga y vas a vivir como yo te diga. Está hablándole de un presente. Vas a quedarte aquí. No desciendas a Egipto, habita en esta habita en la tierra que yo te diré. Y le habla de un futuro. Le dice, estaré contigo, el 3, y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, estaré contigo, te bendeciré, daré las tierras, confirmaré el juramento que hice Abraham tu padre, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Le habla de un presente, pero también le habla de ¿qué? De un futuro. Le da promesas futuras, pero le habla de un presente. Y dice la Biblia que él obedeció. Mire el versículo 6, dice, habitó pues Isaac en Gerar. O sea que él en su presente hizo la voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Entonces el Señor le está diciendo, habita como forastero y habita aquí. El Señor le está diciendo a él, en medio de esta crisis, en medio del hambre, en medio de la miseria, en medio de la escasez, en medio de la muerte, yo te voy a bendecir. Hermano, en medio de esa situación que usted está viviendo, Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar. Pero nosotros a veces queremos el número 2 sin pasar por el número 1. Él le dijo, obedéceme. Ahora te quedas acá. Porque aquí te voy a bendecir, porque esa es mi voluntad. Aquí es donde te voy a bendecir. Y vive como yo te estoy diciendo que tienes que vivir como forastero. Y obedeció. Y como hizo el número 1, entonces recibió el número 2. Pero nosotros queremos el 2 sin pasar por el 1. ¿Por qué? ¿Se acuerdan las preguntas que le hice? ¿Por qué usted en este 2018 no recibió lo que usted en enero pensó que iba a recibir en este año? Porque a veces, iglesia, queremos el 2 y esperamos el 2, pero nos pasamos el número 1. El Señor le estaba hablando de promesas de bendición. O sea, palabras totalmente diferentes a lo que él estaba viviendo, a lo que él estaba sintiendo, a lo que él estaba viendo, a lo que él estaba escuchando. Él estaba viviendo en un panorama desolador, pero Dios le estaba mostrando un panorama de bendición. Nos cuesta, hermano, a veces, de verdad nos cuesta hacer vida la palabra de Dios, las promesas de Dios en medio de la crisis, en medio del problema y en medio de la dificultad. Pero Dios, hermano, es fiel a su palabra. Y si Él le hizo promesas a usted, mi hermano, se las va a cumplir. Dios me hizo promesas a mí desde que yo me convertí. Y las he visto cumpliéndose una por una, mis hermanos. Pero no es en mi tiempo, ni como yo lo he querido, sino como Él lo ha establecido. La Biblia nos muestra siempre condiciones. Dios siempre nos habla con condiciones, pero a nosotros siempre nos han vendido como un evangelio de oferta y no nos hacen ver las condiciones. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿cierto? Hasta ahí nos dejan. ¿Y qué más sigue? Estos son a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa parte no nos la dicen, ¿o sí? A mí no me la decían, hermano. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tranquila, mi hermana. Sí, claro, hermano, pero ¿cuál es la condición?
si no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay otro pasaje que nos hablan mucho en Santiago que dice, resistan al diablo, irá de vosotros, ¿cierto? ¿Y por qué la otra parte no nos la dicen? Sométase a Dios para que pueda resistir. Sométase a Dios para que pueda usted hacer que el diablo huya de usted. Entonces, mi hermano, en la Biblia siempre hay condiciones, sino que no nos predican la palabra de verdad como es completa. No nos la predican. Dice, por ejemplo, Juan 3:16, usted se lo sabe. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, hay un regalo, hay una salvación, hay una vida eterna. Pero ¿cuál es la condición? Creer. Cada minuto de mi vida, cada minuto de nuestra vida tenemos que creer. Oscar, tenemos que creer. Karime, tenemos que creer en todo minuto, en cada segundo de nuestra existencia. Pero ¿qué es creer? Esa es la otra parte. No, ya yo soy salvo y tengo la vida eterna porque yo hice una oración de fe. A mí me cogió Clarita y me puso a repetir una oración y yo hice la oración de fe, ya yo soy salvo. No se engañe, mi hermano, ni se deje engañar. Eso no es salvación. La fe, todo aquel que en él cree. ¿Qué es creer? Fe. ¿Qué es fe? Creer. Usted tiene que tener fe en Él para que no se pierda y tenga la vida eterna. Pero ¿qué es la fe, mi hermano? Repita conmigo. Haga esta oración, ¿eso es la fe? Fe es emuná en hebreo, que es acción, hermano, acción. O sea, si usted dice que cree, usted tiene que mostrar con su vida que usted está creyendo en la palabra, en quién es Jesús y lo que Él hizo, Yeshua, nuestro Mesías. ¿Qué hizo Él por nosotros? ¿Quién es Él? El Hijo de Dios. Él es Dios con nosotros. El tabernáculo de Dios en la tierra, Yeshua, nuestro Mesías. Si yo le digo a usted que yo creo fervientemente que yo soy casada, que ya yo me casé, que tengo un compromiso con un hombre y que tengo unos hijos. Creo fervientemente en eso, pero usted sabe que yo tengo 3 novios y usted sabe que yo me la paso emparrandada con mis amigas todos los fines de semana y dejo mi casa tirada. ¿Usted cree que yo estoy creyendo que yo tengo un compromiso de casada? No lo estoy mostrando, hermanos. Un hombre quería estar en los Guinness Record y se propuso pasar en cuerda las cataratas del Niágara. Y cuando él estaba preparando todo ese escenario para pasar, todo eso que toca hacer antes de poner la cuerda y todo eso, se empezó a acumular gente para mirar el espectáculo. Y entonces él los miró y les dijo, ustedes vinieron aquí porque creen que yo puedo pasar sin problema. O ustedes vinieron aquí porque no creen que yo puedo pasar y vienen a verme morir. Entonces sale un viejito, ¿no? Un señor de edad. Y dice, yo sí creo, salió allá de la multitud. Yo sí creo que usted puede pasar. Yo vengo a verlo porque yo pienso que usted sí puede pasar. Le dijo, bueno, entonces venga y pase conmigo. Y el viejito le dijo, no. Y se metió otra vez entre la multitud. Así es la fe del que dice ser seguidor de Yeshua. Yo creo. Pero hermano, estamos manifestando esa fe, estamos mostrando esa fe. No nos engañemos. El que tiene salvación y vida eterna no es el que dice que cree, sino el que muestra que cree, mi hermano. Bajémonos ya de la nube en el que el mundo, por estar nosotros descendiendo a Egipto, es que nosotros nos hemos llenado de un poco de chucherías espirituales, mis hermanos. Y cuando nos hablan de la verdad, entonces salimos corriendo de la iglesia. ¿Cuánta gente había en este lugar? Casi éramos ya 100. ¿Cuántos quedamos, mi hermano? Porque cuando se empieza a predicar la verdad a veces, hermano, no la aguantan las personas. Entonces,
Hay condiciones, hay condiciones. Dice Apocalipsis 3:20, ahí está en pantalla, mi hermano, para aligerar. En Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta, dice el Señor. Yo estoy a la puerta y llamo, o sea, toca la puerta. Si alguno oye mi voz y me abre, allá está, y abre la puerta. Dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hay una condición que usted voluntariamente le abra al Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, oír su voz y abrir la puerta. Hay condiciones, hermano, para que Él cene con nosotros. Toda la Biblia, si usted se pone a analizar, está llena de condiciones. Aquí el Señor le está diciendo a Isaac, le doy una condición y le doy una promesa. Hay uno y hay dos. Y así es toda la palabra. Si vamos a Juan 14, versículo 21 y 23, está en pantalla, hermanos. Lo que se pueda poner en pantalla se pone. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ahí hago pare. Entonces yo amo a Dios porque yo siento como una cosa especial aquí tan linda cuando estoy orando. Yo siento que lo amo y yo siento como una cosita, un sentimiento lindo. Y yo le empiezo a mandar besitos al Señor. Eso es amar a Dios, hermano. El amor del mundo, el amor de Egipto, el amor carnal, el amor humano es totalmente diferente al amor ágape de Dios. El amor de Dios dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré. Mire, tremendo lo que está diciendo Yeshua. Es que eso no lo estoy diciendo yo, mi hermano. Dios ama a todo el mundo, sería la pregunta, pues usted respóndase de acuerdo a lo que dice Juan 14:21, a lo que dijo nuestro Señor, Yeshua el Cristo. Dice, el que me ama será amado por mi Padre. O sea, el que me obedece es el que me ama. Y si ese me obedece, o sea, me ama, será amado por mi Padre y será amado por mí. Hay condiciones siempre. Hay un 1 y hay un 2, hermano. No nos engañemos más, iglesia. Abramos los ojos. Que este 2019 que se avecina, hermano, de verdad, traiga un despertar espiritual a nuestra vida. Pero para que venga ese despertar tenemos que conocer la verdad. Porque es la verdad la que nos hace libres. Dice el 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, de nuevo dice, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cómo hace Dios morada en nosotros? A través de su Santo Espíritu. ¿Todo el mundo tiene el Espíritu Santo? Y vendremos a él y haremos morada con él si me ama, si guarda mi palabra. Y lo digo mejor en el Antiguo Testamento. Bueno, en el Antiguo Testamento no es que lo diga mejor, sino que lo encontramos también en el Antiguo Testamento en Proverbios 8:17. Proverbios 8:17, ahí está. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Yo amo a los que me aman, dice el Señor. Yo amo a los que me aman, o sea, a los que me obedecen. Yo amo a los que me aman. Josué 1. Vamos a buscar Josué 1, 7 y 8. El cristianismo está tan desprestigiado, iglesia, que yo ya no me quiero seguir llamando cristiana. Está tan desprestigiado el cristianismo de hoy. Las iglesias llenas de personas que dicen ser cristianas y que aman a Dios. Pero descendiendo a Egipto, a hacer lo mismo que hace todo el mundo. Yo quisiera empezar a decir, no, yo soy seguidora del Mesías, soy seguidora del Mesías, soy seguidora del Mesías. Porque el Mesías no es sino uno, mi hermano. Pero parece que ahorita hay muchos Cristos y muchos seguidores. Yo en alguna ocasión les dije a ustedes que antes era difícil encontrar un cristiano evangélico.
Es más, ni siquiera casi se le decía cristiano, sino decía, un evangélico. Ay, mira, allá va un evangélico, allá va un evangélico. Era difícil, pero vaya ahorita a cualquier lado. Verá que todo el mundo se identifica como cristiano. Pero iban descendiendo a Egipto, confiando y refugiándose en el hombre. Dice Josué 1, 7 y 8, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Quiere prosperidad para el 2019, mi hermano? La Biblia dice, esfuércese y sea valiente en poner mi ley, mi palabra, mis ordenanzas, mis estatutos por obra, o sea, por obedecer mi palabra. Queremos prosperidad, yo la quiero, hermano, pero la quiero más en lo espiritual, porque lo otro va a venir por añadidura. Tengo que vivir conforme a la ley del Señor, o sea, la ley, instrucción de Dios. Ley quiere decir instrucción. Instrucción. ¿Para qué es una instrucción, hermano? Una instrucción es para algo bueno o para algo malo. Una instrucción es para corregirnos, para direccionarnos. ¿Cómo vamos a decir que la ley es mala y que la ley está abolida cuando es lo mejor que nos ha dejado Dios, su palabra bendita, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino, hermanos? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, hay condiciones en toda la palabra y aquí nos quedaríamos leyendo aquí, leyendo acá, viendo las condiciones, viendo el número 1 y viendo el número 2. Pero queremos el número 2 sin haber pasado por el número 1, mis hermanos. El Señor le está diciendo aquí a este varón, a Isaac, le está diciendo que viva como forastero en esa tierra. Y es lo que el Señor nos dice, además de decirnos, no descienda, iglesia, Egipto, nos está diciendo, vivan como forasteros en esta tierra. O sea, entiendan que en un abrir y cerrar de ojos, usted ya no está aquí. Entiendan eso. No se den contra el mundo, hermano. Yo cada rato lo digo, parece que uno siempre está repitiendo el mismo mensaje. Hermano, no vivamos para este mundo. No viva para este mundo. Si a usted todavía lo frustra, lo entristece, lo desilusiona el no tener en este mundo, el no conseguir en este mundo, perdóneme, hermano, usted no ama a Dios. O usted todavía no conoce su palabra. ¿Quién no quiere estar mejor? Todos, hermano. El que diga que no es mentiroso. Porque estamos en este mundo. Yo quisiera muchas cosas. Bobadas. Yo quisiera tener un poco de bolsos y un poco de zapatos, ¿verdad? Para decir, hoy me pongo esto, mañana esto. Eso son bobadas, eso es vanidad, eso son cosas. Pero la mujer es así, nosotras las mujeres somos así, ¿para qué nos vamos a mentir? ¿Verdad? Pero eso a mí no me trasnocha. Si tengo los zapatos de hace 10 años, a mí no me importa eso, me los pongo igual. Esto que tengo puesto, yo ya ni me acuerdo cuántos años tiene, imagínense, cómo eran de viejos. A mí no me desilusiona, no me frustra, no me deprime. Las cosas de este mundo, si las tengo bien, me gozo, y si no, no me importa. ¿Qué es lo que me deprime, me angustia, me entristece, me carga? El no sentir la presencia de Dios en mi vida, hermano. El no sentirlo a Él, el no sentir el gozo, la paz, su presencia. Eso sí me saca a mí de mis casillas, mis hermanos. El resto no me interesa. Si se da bien, gloria a Dios, y si no, también, mis hermanos. Vivamos como forasteros en este mundo, dice el Señor. Mire lo que dice Hebreos 11, vamos a Hebreos 11 del 8 al 10. Hebreos 11, del 8 al 10. ¿Ya? ¿Lo tenemos? Por la fe Abraham, o sea, el papá del protagonista de nuestra historia de hoy.
Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. O sea, obedeció, hermano. Acuérdense que el Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y él salió sin saber a dónde iba, pero obedeció al Señor porque el Señor le dio la promesa, le dijo que lo iba a bendecir. Pero él primero hizo lo uno para poder recibir el dos. Y dice, por la fe habitó como extranjero o como forastero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando yo le digo a usted, o la palabra nos dice que vivamos como forasteros, porque en esta mañana el Señor nos está diciendo lo mismo que le está diciendo a Isaac aquí en este capítulo. No desciendan a Egipto. Yolanda, Nelly, Elena, José, no desciendan a Egipto. También nos está diciendo, vivan como forasteros, como extranjeros en esta tierra. Cuando el Señor nos dice eso, en ningún momento nos está diciendo, vivan como miserables, andrajosos, sin dinero, pobretones, en miseria, en enfermedad. En ningún momento nos está diciendo eso. Porque mire lo que dice en pantalla, está Génesis 14:14, mire lo que dice. Oyó Abraham que su pariente, o sea Lot, estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318 y los siguió hasta Dan. ¿Cuántos criados tenía Abraham? ¿Usted cree que una persona que tenga 318 criados es porque es miserable, vivió como extranjero en esta tierra, pero con 318 criados, un multimillonario? Cuando Dios le dice a usted, sea extranjero en esta tierra, es, no se preocupe, no descienda a Egipto a buscar, porque yo soy el proveedor, el Dios vivo, el Dios que todo lo suple y que da en abundancia y que no da migajas, hermano. Entonces, ¿qué hace usted ahí? Recogiendo migajas que caen debajo de la mesa, cuando usted se puede sentar en la mesa a comer del banquete que el Señor tiene. ¿Qué ofrece el mundo si no son migajas, hermanos? ¿Qué hacemos allá? ¿Qué hacemos allá, hermanos? ¿Por qué? Antes de hacer la pregunta, miremos Mateo 25, porque ese me parece importante, que no lo iba a leer, pero voy a leerlo. Mateo 25, vamos allá. 35 y 38. Mateo 25. El Señor vivió como forastero en este mundo, como extranjero. ¿Sabe por qué el Señor vivió como forastero? Porque el Señor mismo decía, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Hermano, ¿será que este mundo es nuestro reino? Pero yo he escuchado muchas predicaciones en estos días acerca de que el reino es este. Este es aquí y es el ahora. Que aquí es donde usted tiene que prosperar, que aquí es donde usted tiene que enriquecerse, que aquí es donde usted esto y aquí es donde está aquello. El Señor dijo que su reino no era de este mundo. Y dice el 25:35, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. ¿Qué le dijo a Isaac? Vive como forastero en esta tierra. Y a usted y a mí nos está diciendo, vivan como forasteros. Dice, fui forastero y me recogiste. Dice el 38, ¿y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Nosotros fuimos forasteros. Somos forasteros en un sentido y fuimos forasteros. ¿En qué sentido? En que nosotros éramos olivo silvestre, por ahí regados. Lo silvestre es lo que está por ahí regado. Pero dice el Señor en su palabra, el apóstol Pablo nos los explica bien en Romanos 11, que en el olivo verde que es Israel, su pueblo, para el cual es
son todas las promesas en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. El Señor nos dio el privilegio de, siendo forasteros, olivos silvestres, nos injertó en el olivo verde. Qué precioso, hermano, es eso. Ahora tenemos parte en las promesas de Dios, porque formamos parte del olivo verde de Israel, su pueblo, su escogido, su novia, porque esa es otra mentira que nos han metido, ¿no? Israel allá y nosotros acá. Ay, hermanos, tenemos planes para este próximo año con el pastor. Yo creo que el próximo sábado le vamos a decir algo bonito que vamos a hacer el próximo año, para que ninguno se quede sin la instrucción, para que se abran los ojos en la iglesia. Vamos a hacer algo especial el próximo año, una vez al mes, para que usted, hermano, entienda de una vez por todas que usted está injertado en Israel, para que entendamos, hermano, la mentira en la que hemos estado durante mucho tiempo. Yo llevo 33 años y hasta ahora se me está revelando lo que siempre ha estado ahí. Me fui para otro lado. ¿Por qué entonces no se han cumplido tantas promesas? Pues hermano, yo no sé, no soy quien para decirle por qué a usted las promesas de Dios no se le han cumplido. Yo no puedo decirle por qué. Son muchísimas las razones. La Biblia dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquen el reino de Dios, o sea, no es este reino. Busquen lo eterno, busquen lo espiritual. Afírmense espiritualmente. Y su justicia, cuando usted oiga justicia, enseguida piense en Yeshua. Porque la justicia de Dios se manifestó a través de su Hijo Jesucristo. La justicia de Dios nos está hablando de lo que Él hizo, del perdón de los pecados, de la correconciliación con el Padre, de la salvación. De eso nos habla la justicia, de que Él tomó nuestro lugar, que pagó. Pero lo más importante, que Él es su dueño, que Él lo compró. ¿Eh? Y el Señor dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, entiendan quién soy yo en sus vidas. Entrónenme. Él es el Rey de gloria. Ahorita lo cantábamos. Él es el Rey de mi vida. Eso es lo que el Señor dice. Entonces, ¿por qué usted no vio este año cumplir las promesas? Yo no sé, hermano. De pronto usted no buscó primeramente. Porque de pronto usted dice, no, yo sí busqué el reino de su justicia, pero de pronto en 10º lugar, en 5º lugar, en 3er lugar. Primeramente. Y también hay una parte en Eclesiastés 3 donde el Señor dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. De pronto no es el tiempo que usted reciba. Por eso le digo, yo no le sé responder a usted por qué usted no recibió la promesa este año. Pero la palabra que hoy traigo, que Dios puso en mi corazón para que yo trajera, le va a dar a usted una respuesta. Para que usted no termine el año desesperanzado, hermano. Y para que no lo termine desesperanzado y para que no lo comience sin esperanza. El Señor trae una palabra, es de consuelo, de fortaleza, hermano. Para que terminamos el año gozosos. Mire, hay una persona, un familiar, que desde casi que, ¿qué digo yo?, comienzo del año prácticamente, empezó a tener una crisis económica tremenda. Se puso a ayudar a su hijo y a la familia de su hijo, que estaban en una crisis tremenda, y resultaron los dos hundiéndose en el mismo pozo. Entonces esta persona comenzó a vivir sin esperanza casi que comenzando el año, póngale febrero, marzo, en una situación económica muy difícil, cada vez más hundido, cada vez más y peor, agobiado por las deudas. Habría un hueco aquí para tapar y habría acá para tapar y entonces ya la cuestión era más grande y empezó a abrir. Cuando se dio cuenta estaba debiendo más de 100 millones de pesos. Se estaba volviendo como loco. Usted lo veía o lo veíamos y en el rostro y en su cuerpo se le veía la carga
emocional que tenía, la carga interior que llevaba, se envejeció de la noche a la mañana, se encaneció. O sea, la actitud que tomó fue una actitud de desesperanza total. Y decía, no sé qué voy a hacer. Y la esposa le decía, confiemos en Dios, confiemos en Dios. ¿Pero qué? Mire, entre más trabajo no tengo nada, entre más esto. Y empezó de la abundancia del corazón a hablar la boca. Fuera de eso le bajaron el sueldo, se lo bajaron. Entonces era una situación, hermano, totalmente terrible. Deudas por todos los lados. Y le decía a la esposa, si yo me muero mañana, él le decía a la esposa, si yo me muero mañana, ¿qué les dejo a ustedes? Nada. ¿De qué me ha valido fregarme tanto en la vida? Estudiar todo lo que he estudiado, porque tiene una buena hoja de vida. ¿De qué me ha servido si no les dejo nada? No tengo nada. Y la esposa, confiemos en Dios. Dios no nos va a dejar. El Señor nos va a ayudar. Pero en ese momento de esa crisis, él no entendía absolutamente nada de eso. Bueno, estaba empezando el año con desesperanza y terminando el año ¿con qué? Con desesperanza, hermanos. Peor. Y de la noche a la mañana le envía, él tiene 4 años de estar trabajando con Ecopetrol, pero no está trabajando fijo, lo que yo llamo fijo, no sé ustedes cómo le llaman, sino en contratos, ¿sí? Se le termina un contrato y le hacen el otro. Y nunca en la vida Ecopetrol le había invitado absolutamente a nada, porque él simplemente era una persona de contrato. Y este año, hace unos días, le llegan 2 invitaciones de los altos allí en Ecopetrol y lo invitaron a 2 salidas de los directivos, los supervisores, toda esa gente de alta alcurnia que dice uno. Pues se puso muy feliz porque estaba en una crisis emocional y eso como que le levantó el ánimo y se fue a la reunión. Y cuando llega a la casa feliz porque le dieron un botón de la excelencia y hubo aplausos para él y hubo palabras de agradecimiento y hubo exaltación y hubo alabanza para él. O sea, el Señor como es de misericordioso, hermano, porque nosotros no merecemos nada, ¿sí? Pero el Señor se vale. El Señor se vale muchas cosas. Entonces, cuando llegó a la casa, todo el tiempo que usted lo veía estaba caído, estaba encorvado. Estaba entristecido su rostro. Llegó a la casa paradito, hermano, ¿sí? Derechito, contento, porque le subieron el ánimo, porque le dieron un reconocimiento delante de toda esa gente. Y lo llevaron a 12, ¿cómo dije ahorita? A 2 eventos de final de año. Y 3 días después de eso, le llega la noticia de que le aprobaron un dinero que tiene por ahí en algo de pensiones, como para resumir el cuento. 200 y pico de millones de pesos. ¿Quién hace eso, hermano? Eso es un milagro. Entonces, ese hombre que comenzó el año desesperanzado y terminó el año sin esperanza, ¿cómo está en este momento? Hermano, con toda la esperanza del mundo. Porque Dios, hermano, revierte los desiertos en manantiales de agua. Yo no sé ese problema suyo, yo sé que no es de hambre, pero no sé cuál es, hermano. Pero el Señor nos dice en esta mañana que Él es el que revierte los desiertos en manantiales de agua, que Él está vivo, hermano, Él es el Rey de la gloria. ¿Sí? Dice la Biblia que allá en Juan capítulo 9 dice que un ciego de nacimiento, el Señor cogió lodo, echó saliva y le puso en los huecos de sus ojos y le dijo, vete y lávate en el estanque de Siloé. Y él fue y se lavó y vio. Un ciego de nacimiento. ¿Qué nos está mostrando la palabra? Que el Señor revierte los desiertos en manantiales de aguas. Nos dice en Juan capítulo 5, el paralítico de Betesda. Un hombre de 38 años encorvado, hermano, ahí, paralítico.
Y dice que el Señor, Yeshua, lo levantó, le dijo, toma tu lecho y anda. ¿Qué nos dice la palabra? Que el Señor revierte los desiertos en manantiales de agua, mi hermano. No desciendan a Egipto, dice el Señor. No desciendan a Egipto, no hagan lo que hace el mundo, no busquen la solución donde no la deben buscar. Dice en Lucas capítulo 8 en el 43, versículo 43, habla de una mujer con 12 años con flujo de sangre, enfermedad, 12 años. Y dice que gastó todo su dinero en médicos y no hubo quien la sanara. Pero apareció Yeshua el Cristo y le dijo, tu fe te ha salvado. Y fue sana. Él revierte los desiertos en manantiales de agua. Y imagínense ahora el caso de Job. ¿Se acuerdan? Ni para qué hablar del pobre Job. En un solo día, todo lo material quedó en la ruina. Se le quemó todo, ganado, todo, hacienda, todo. Murieron sus hijos quemados también. La mujer lo despreció. Maldice a Dios y muérete. Todavía sostienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. O sea, lo dejó la esposa. Y fuera de eso, una sarna maligna, todo el cuerpo, desde la coronilla hasta los pies. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el postrer estado de Job vino a ser mejor que el primero. Léase el último capítulo, el 42 del libro de Job. ¿Qué nos muestra? Que el Señor convierte los desiertos, iglesia, en manantiales de agua. Que sus promesas son en el sí y en el amén. Que su palabra es eterna y no miente. Él dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y dice en Marcos 13:31, dice la palabra que el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. ¿Qué promesa le hizo Dios a usted o qué le ha hecho Dios? ¿Qué promesa? Hermanos, se las va a cumplir. ¿Pero por qué no las he visto? El Señor nos va a concluir el mensaje diciéndonos por qué. Una de las razones, porque vuelvo y le digo, pueden ser muchas. Vamos ahí a Génesis capítulo 26. Vamos al versículo 12, para ya ir terminando. ¿Ya lo tenemos? Génesis 26, 12. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El Señor le prometió bendición, y dice aquí que cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. O sea, como él cumplió el número 1, ¿verdad? Entonces estaba recibiendo el número 2. Pero, ¿qué fue lo que pasó para que él viera el número 2 cumplido? Las promesas de Dios cumplidas al pie de la letra. Sí, escuchó la voz y obedeció, por supuesto. O sea, porque cumplió el número 1. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Y sembró Isaac en aquella tierra. Actuó, hermano, actuó, se movió, desató la bendición de Dios en su vida. De pronto, hermano, Dios le dio a usted muchas promesas al final del año 2016. Y usted empezó con esas promesas del 2017. Pero usted se sentó a ver las promesas de Dios cumplirse en su vida. ¿Me estoy haciendo entender? Dios dio la promesa, la dio para el año 2017. Pero ¿por qué muchos no hemos visto lo que quisimos ver? Porque nos sentamos a esperar que se cumplieran las promesas de Dios. Pero Dios le dio una promesa a este hombre. Y este hombre dice, y sembró, se movió y actuó. No se sentó a esperar que la bendición de Dios le llegara del cielo, mi hermano, sino que empezó a moverse, o sea, a que se materializara lo espiritual. La palabra de Dios es espíritu porque Dios es espíritu, iglesia. Y usted tiene que obrar, actuar, orar, clamar, guerrear. Usted tiene que moverse para que lo espiritual se materialice en este mundo. ¿Y por qué es que el cristiano no está recibiendo
lo prometido porque está cruzado de brazo, esperando que el pastor le lleve la bendición, esperando que sea por ósmosis o esperando que Dios chasquee los dedos y que las cosas se den. Y hoy el Señor está diciéndole a usted, me está diciendo a mí, así no es. Así no es. Sigamos leyendo. Dice, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Porque Dios chasqueó los dedos? No, porque se movió, porque actuó en fe, mi hermano, a buscar la bendición de Dios. Y por eso dice la Biblia, pidan, pedid y se os dará. Y se queda ahí el cristiano, pida, 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 pida. Pero dice el Señor, busquen, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, hermano, no es pida, 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 crúcese de brazo, es actúe. Dice, sembró Isaac, el varón se enriqueció y fue prosperado y engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas y hato de vacas. Imagínense, hermano, establecimientos para criar ganado, ovejas, y tuvo mucha labranza y los filisteos le tuvieron envidia. ¿Cómo sería la prosperidad y la bendición de este varón que lo envidiaban? Y seguimos leyendo, y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. O sea, en el tiempo de Abraham abrió unos pozos de agua y los filisteos lo habían tapado, o sea, ya no estaban produciendo agua, sacando agua de ahí. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho, más poderoso que el rey y toda su nación se había hecho Isaac. Porque no se quedó sentado esperando que la bendición le cayera del cielo, sino que empezó a moverse y a desatar la promesa de Dios en su vida. Usted me está entendiendo, ¿verdad, mi hermano? ¿Por qué usted no vio en este 2018 lo que usted quiso? Posiblemente, hermano, usted se sentó, confiado, lógicamente confiado en la palabra de Dios, se sentó a esperar. Y el Señor le está diciendo, no empiece el 2019 en la misma tónica. O sea, hermano, no es así. Tenemos que movernos. Tenemos que movernos, hermano. Ahora, nosotros queremos la bendición, la prosperidad, ¿verdad? Queremos el número 2. Pero hermano, no hay compromiso con Dios. Queremos la bendición, pero no hay entrega, no hay amor, no hay obediencia, no hay búsqueda de Dios. No hay oración secreta, o sea, momentos de intimidad con Dios. No hay ayuno, no hay guerra espiritual. No se pone por obra la palabra. Se nos olvida mañana lo que hoy estamos aquí hablando. Pero queremos, hermano, el 2, queremos el 2, pero ¿y el 1? Daniel, 21 días ayunando, 21 días clamando, 21 días ahí desatando la bendición. Y después de 21 días de ayuno y de oración, se ve la gloria de Dios. Daniel ve la gloria de Dios. Se movió hasta que vio la gloria de Dios. Daniel, vaya a Daniel 10 en su casa y léalo, hermano. ¿Qué hizo Jacob? El hijo de Isaac, del protagonista de la historia de hoy. ¿Qué hizo Jacob? Toda la noche luchó con un ángel y le decía, no te dejaré hasta que no me bendiga, y no te dejaré hasta que no me bendiga, y no te dejaré hasta que rayó el alba. Toda la noche. O sea, luchó hasta que consiguió la bendición. El Señor nos está diciendo, no se queden esperando mis promesas, empiecen a actuar para que ustedes vean la gloria de Dios, para que veamos, porque es a todos que el Señor nos está hablando en esta mañana. Es a todos, hermanos. Este hombre sembró, este hombre dice que crió ganados y dice algo maravilloso, abrió los pozos que su padre en alguna ocasión abrió, pero se habían tapado. Estaban tapados los pozos, hermano. Y este hombre, ¿qué hizo? Dice la Biblia que lo destapó de nuevo. Leamos. Mire lo que dice el 17.
E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. O sea, mire eso tan maravilloso, lo echaron, ¿no? El rey le dijo, no, usted se ha hecho más poderoso que mi nación y que yo mismo, váyase. Y él se fue al valle de Gerar, o sea, al borde del territorio, allá como a las afueras, al borde. Y mire lo que pasó, si ese hombre ya era rico, si ese hombre se siguió moviendo, hermanos, se siguió moviendo, siguió actuando, siguió buscando más bendición. Y dice, y volvió a abrir, o sea, no se quedó quieto. Bueno, ya conseguí lo que quería, me voy a sentar en el valle allá a descansar. No, hermano, dice, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac acabaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Pozo de aguas vivas, hermano. Dice, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esés, porque había altercado con él. O sea, cuando él se decidió a abrir los pozos, los criados fueron los que hicieron esa labor, por supuesto, enviados por él, y él ahí direccionando todo, ¿verdad? Supervisando. Pero hubo altercado entre los siervos del rey y los de él, de Isaac. O sea que no era fácil abrir los pozos, ¿verdad? Estamos viendo eso, hubo altercado, hubo pelea. Y dice el 21, y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. O sea, enemistad, eso quiere decir enemistad. Y se apartó de allí, abrió otro pozo, y ya no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. ¿Le fue fácil abrir los pozos? No, hubo contienda, hubo pelea, hubo altercado. Pero finalmente, ¿qué pasó? Paz. Someteos pues a Dios. Resistan al diablo y huirá de vosotros. Abrir los pozos en lo espiritual no es fácil. Hermano, este varón sembró y este varón abrió pozos. Si nosotros miramos espiritualmente, nosotros tenemos que sembrar. Esto se lo dije en la predicación pasada. Siembre la palabra, siembre la semilla de vida, siembre en usted. ¿Para qué, hermano? Para que se produzca el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, la paciencia, la fe, la templanza. Para que se produzca fruto, siembre, muévase, hermano, para que su vida cambie. Siembre, pero también tiene que sembrar afuera, no solamente adentro, sino afuera. Allá hay que sembrar. Tenemos que abrir los pozos que de pronto no nos hemos dado cuenta y están cerrados. Miremos 4 pasajes allá en pantalla, Juan 4:10. Mire lo que dice con relación a los pozos, al agua viva, hermano, porque aquí leíamos que dice, pero cuando los siervos de Isaac acabaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Usted tiene un pozo, usted es un pozo de agua viva, pero de pronto ese pozo está cerrado. Está cerrado hace mucho tiempo y usted no se ha dado cuenta, o si se ha dado cuenta, usted no ha sabido qué hacer ya con eso y lo dejó así. Pues el Señor dice, hay que actuar. Yo ya les he dado mi palabra, busquen la solución en ella, lean la Biblia, lean mi palabra, ahí está mi voz. Porque nosotros comenzamos diciendo en el versículo 2, y se le apareció Jehová y le dijo, busque, hermano, a ver qué le dice Dios a usted en su palabra. Pero busquemos, hermano, para hallar. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, a la mujer samaritana, ¿no? Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ya, él nos dio agua viva, hermanos. Y ahora dice la Biblia que de nuestro interior corren ríos de agua viva. Juan 7:37, en pantalla está. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Bebamos de la fuente de agua viva, hermanos. Isaías 55:1 está en pantalla.
A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Vino y leche. El Señor dijo, el Señor dijo allá en Juan capítulo 6, el que bebe mi sangre y come mi carne, este tiene vida eterna. Jeremías 17:13, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Los pozos estaban tapados desde la época de Abraham, pero este varón se determinó a seguir actuando y destapó esos pozos de agua viva. Usted es el encargado, no el pastor, de abrir esos pozos en su vida de nuevo, mi hermano. Y dice Apocalipsis 22:17, está en pantalla, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Hermano, es que no nos cuesta nada, solamente actuar en fe, esforzarnos y ser valientes. Por eso yo le puse el título a la predicación, ahí está en pantalla, trabaje en las promesas de Dios. Trabaje en las promesas de Dios. Quedan 2 días, hoy estamos a 29, ¿verdad? Quedan 2 días para que se termine el 2018. Hermano, trabaje esos 2 días en la promesa de Dios. Piense qué tiene usted que dejar. Piense qué tiene usted que hacer, porque hay unas cosas que tenemos que dejar de hacer y hay otras cosas que tenemos que empezar a hacer. Piense en esta mañana el Señor qué le está diciendo, qué tiene usted que empezar a hacer desde hoy para que termine el año con esa esperanza y comience el año con la esperanza, hermano, de que este próximo 2019 va a ser diferente, porque usted se va a mover y va a actuar, a desatar la gloria de Dios y las promesas de Dios en su vida. Dice un versículo, termino con esto, el versículo 3 al 5, porque esto también me parece muy importante como para dejarlo ahí. Del 3 al 5 dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia a todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mi mandamiento, mi estatuto y mis leyes. O sea, que él estaba diciendo, hay una promesa que se le hizo a su papá y por causa de esa promesa, yo te voy a bendecir a ti. Hermanos amados, lo importante que es que un padre le dé herencia espiritual a sus hijos. Escúchame esto que no me demoro sino 2 o 3 minutos para terminar. Lo importante que usted como padre le dé herencia espiritual a sus hijos, hermano. Estaba hablando de una herencia espiritual que le prometió a Abraham, una herencia que le prometió a Abraham su padre. Y por esa promesa, porque Dios no muda, Dios no miente, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Por eso Isaac tenía una promesa que se iba a cumplir por su papá. Hermano, no deje a sus hijos en la casa. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Traiga a sus hijos, a sus jóvenes, tráigalos, hermano, ore por ellos y tráigalos a la iglesia para que usted le dé herencia de parte de Dios a sus hijos. Desde antes de nacer mis hijos, Heiler, Kevin y José Joel, antes de nacer ellos iban a la iglesia, iban en mi barriguita. Nacieron y yo los llevaba a la iglesia. Y llegó un momento en que ya ellos tuvieron que tomar una decisión si seguían a Cristo o no lo seguían. Y decidieron seguir al Señor. Mis hijos, hoy por hoy, puedo decirlo, hermanos, que son unos muchachos muy bendecidos. Muy bendecidos. ¿Por qué? 2 razones. Número 1, porque se determinaron un día voluntariamente a seguir al Señor. Ya no porque la mamá los llevaba, pero los fundamenté, que fue lo más importante.
ayudé a Dios para que se pusiera el fundamento. Pero ellos están recibiendo la bendición hoy porque un día ellos determinaron voluntariamente a seguirlo, a seguir a nuestro Señor. Pero también estoy segura, Samuel, Kevin y Joel, que muchas bendiciones que ustedes están teniendo hoy son gracias a las promesas que desde hace 33 años que sigo al Señor Jesucristo, el Señor me ha hecho para ustedes. Y el Señor no miente. El Señor no miente. Y me voy tranquila de este mundo porque le pude dejar herencia espiritual a mis hijos. Y tenemos, hermano, que desear eso con todo nuestro corazón. Pero para dejarle herencia espiritual a nuestra descendencia, tenemos nosotros que afirmarnos, comprometernos, entregarnos, amar a Dios y obedecerlo. Amén, hermano. Vamos a orar, mis amados. Empiece el año con esperanza. Termínelo con esperanza, hermano. El Señor hoy nos ha dado la clave para que usted este próximo año sí reciba la bendición. Sí reciba la bendición, mi hermano. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Nosotros creemos en la